Hola, mi nombre es Dani Fernández y os voy a hacer la explicación del experimento que hemos realizado, que es la variación de resistencia en función de la temperatura en una lámpara incandescente de 60 vatios. En primer lugar, tenemos dos reóstatos conectados en serie con instalación, un receptor de 60 vatios, que es una lámpara incandescente con un filamento de tungsteno. Hemos conectado un amperímetro en serie con la instalación, como podéis ver, y un voltímetro en paralelo. Nada, podemos comprobar que al variar los reóstatos, variamos la resistencia interna en ellos, varía la luminosidad, variará la resistencia en la lámpara, en el filamento de la lámpara. Buenas, mi nombre es José Miguel Morcillo y mediante la práctica que hemos realizado hemos comprobado las diferentes medidas de voltaje e intensidad, como se puede observar en la tabla, para calcular la diferencia de resistencia en función de la temperatura, como ha dicho mi compañero. Como curiosidad, hemos calculado las potencias consumidas del receptor mediante la diferencia de resistencia, observando cómo pasa de una potencia despreciable, casi 0,6 vatios, a una potencia máxima del receptor, que serían los 60 vatios. Buenas, soy Fernando Lozano y os voy a explicar teóricamente lo que os han dicho mis compañeros. Tenemos la fórmula esencial de cómo varía la resistencia final en función de la resistencia inicial, el incremento de temperatura y el coeficiente alfa, que es el coeficiente de temperatura del tungsteno. Despejando, tenemos que el incremento de temperatura es igual a resistencia final partido resistencia inicial menos 1, donde la resistencia inicial es 375 ohmios, las resistencias finales van a ser las diferentes resistencias que hemos calculado, y el coeficiente del tungsteno alfa es 0,5 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Obteniendo los diferentes incrementos, vamos a reflejar en una gráfica las resistencias en ohmios respecto a los incrementos de temperatura en Kelvin, y vemos que se cumple una linealidad bastante precisa. Buenas, mi nombre es Daniel Sotos Vigil y bueno, después de varias comprobaciones analíticas por parte de mis compañeros, esto no podemos comprobar que sea cierto, ya que el termómetro no podemos introducirlo dentro de la lámpara. Por lo tanto, mediante la fórmula temperatura final es igual a 2,89 milímetros por Kelvin partido la longitud de onda, mediante la utilización de un espectrómetro sabremos la longitud de onda con el cual podremos saber la temperatura final, para comprobar que todos los datos obtenidos sean ciertos.